vamos a empezar entonces, muchachos, con el uso de do y das para preguntar y para negar en inglés. Acuérdense, miren, aquí hay una nubecita. Es muy importante que vean esta nubecita, ¿sí? Y que se aprendan esto de memoria. Y se los voy a repetir sin cansancio. Para negar y para preguntar en inglés necesitamos auxiliares, ¿ok? Los auxiliares nos van a ayudar para hacer preguntas y para decir que no en inglés. En este caso, en el presente simple, y eso pongan mucha atención, en el presente simple, nuestro verbo auxiliar para negar y para preguntar va a ser el verbo do, que para la tercera persona del singular, que ya vimos que es he, she o it, va a ser das, ¿sí? Se escribe does, ¿sí? Pero se pronuncia das. Entonces estas dos palabras nos van a ayudar para hacer preguntas y para hacer negaciones en el tiempo presente simple. Y con verbos que no sean el verbo ser o estar, porque nosotros ya vimos cómo se hacen preguntas y negaciones con el verbo ser y estar. Entonces los invito a que vean la clase número 5, revisen el tema, ¿no? El PDF de la clase número 5 para que vean cómo en este caso el verbo to be es el que nos va a ser de ayuda o como auxiliar para negar y para preguntar. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Entonces nos vamos aquí. Para todos los verbos que no sean el verbo ser o estar, vamos a utilizar do o das, dependiendo. Entonces, miren, aquí están las fórmulas. ¿Sí? Para negar va a seguir exactamente la misma fórmula del verbo to be. Que tenemos primero el sujeto, o sea, para negar primero tengo que poner el sujeto, que puede ser yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos o mi mamá, mi papá, el agua, la casa, etcétera. Y después do o das. Acuérdense, el do va a ser para todos los verbos para todas las personas menos la tercera persona del singular, porque para la tercera persona del singular es das. Entonces es el sujeto primero, do o das, después el not, que va a ser mi negación, y después el verbo en su forma simple, ¿ok? Aquí tengan mucho cuidado, el verbo en su forma simple. Entonces aquí a este verbo, cuando pregunto o cuando niego, el verbo no lleva S al final, aunque esté hablando de él, de ella o de esto, ¿sí? El verbo siempre va en su forma simple. Bueno, para preguntar el orden va a cambiar, ¿sí? Para preguntar primero voy a poner el do, el das, ¿no? El do, el das. Después va a ir mi sujeto, ¿no? Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, la casa, el agua, etcétera. Y también el verbo en su forma simple. Acuérdense, ojo, el verbo en la forma simple. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a tratar de cambiar estas oraciones del español en afirmativo, en negativo e interrogativo para que ustedes pues tengan una mejor noción de cómo se hacen estas oraciones. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la número 1. Miren, muchas de las oraciones que están aquí en español son del vocabulario que vimos la semana pasada de actividades cotidianas, ¿ok? Entonces vamos a ir, él se lava los dientes. Entonces, para hacerlo en afirmativo, pues seguimos el orden que vimos acá arriba. Ahorita les va a aparecer, ¿no? Al principio, vean, sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento. Esto es para oraciones, aquí vimos oraciones afirmativas. Entonces nos vamos al ejercicio. En el afirmativo, él se lava los dientes. Voy a poner él, se dice he. Y tenemos el verbo lavar, que es brush, ¿no? Cepillar. Ese cepilla los dientes, brush. Como es tercera persona del singular, él, y es en afirmativo, tenemos que agregar una S. Pero vimos la regla número A que decía que si termina en SH, tengo que agregar ES. ¿Ok? Entonces voy a decir he brushes. Y voy a poner his. Él se lava se lava sus dientes, ¿ok? He brushes his teeth. Él se lava sus dientes. Aquí va, para que quede mejor claro, voy a poner aquí sus, ¿ok? Él se lava sus dientes. He brushes his teeth. Que es lo mismo decir, él se lava los dientes, ¿ok? He brushes his teeth. Ahora, vamos a negar esto, vean. Para negar tengo que tener el sujeto, el do o el das, después el not y el verbo en su forma simple. En este caso tengo una tercera persona porque es él, ¿sí? Entonces voy a utilizar das, porque es para la tercera persona. Entonces voy a decir que no. Entonces mi sujeto, ¿quién es?
he. Y voy a decir que sigue entonces el does, perdón, does, después el not y el verbo en su forma simple. ¿Cuál es el verbo en su forma simple? Es brush, sin la es, ¿ok? Porque el does ya me dice que es tercera persona. Entonces el verbo en su forma simple, his, he, ¿ok? He does not brush his teeth. He does not brush his teeth. Este does not, muchachos, y aquí se los voy a poner en otro cuadro. El does not se puede contraer, ¿ok? Se puede contraer, se puede decir doesn't, ¿ok? Doesn't. Déjenme ponerlo acá. Voy a agregar un cuadrito aquí. Entonces, para el do, mi contracción do not, mi contracción va a ser don't, así, ¿okay? Y para el does not va a ser doesn't, ¿ok? Entonces aquí puedo decir he doesn't brush his teeth, él no se lava los dientes, o puedo decir he does not brush his teeth. Ok, para las preguntas, ¿cuál es la fórmula? La fórmula para las preguntas, primero empiezo con mi do o does, ¿no? En este caso, si es tercera persona, tengo que empezar con el does. Después, mi sujeto, en este caso es he, y mi verbo en su forma simple. El verbo es brush, en su forma simple, sin la es, ¿no? Y ya su complemento. Quizá esa pregunta la van a hacer muchos de ustedes, ¿no? ¿Se lava él los dientes? ¿No? ¿Does he brush his teeth? ¿Does he brush his teeth? ¿Se lava los dientes él? Muy bien. Ahora vamos con la segunda oración. Nosotros vamos a la escuela. El verbo vamos se dice go, ¿no? We es nosotros. Go. ¿Aquí va a ir es? No. ¿Por qué? Porque we es la primera persona del plural. Entonces, para la primera persona del plural no lleva es. Entonces, we go to school, ¿no? Eso significa nosotros vamos a la escuela. Ahora vamos a decir nosotros no vamos a la escuela. Acuérdense, para negar que necesito, aquí la formulita esta de acá. Entonces, vean, tengan en cuenta esta formulita. Entonces, vamos a ver, sujeto es we, nosotros. Después, si es nosotros, tengo que utilizar el do, ¿no? Porque solamente para la tercera persona singular se utiliza does. Entonces, we do, después mi negación, do, y el verbo en su forma base es go y el complemento, ¿no? We do not go to school, o we don't, vean, la contracción de do not es don't, acá arriba. We don't go to school. Nosotros no vamos a la escuela. Ahora vamos a preguntar, ¿vamos nosotros a la escuela? En pregunta, o nosotros vamos a la escuela. ¿Cuál es mi fórmula? Aquí está mi fórmula. Empiezo con el do o el does, en este caso do porque es nosotros. Después el sujeto, que sería we, y el verbo en su forma simple, y ya después el complemento, ¿no? Do we go to school? ¿Qué significaría? ¿Vamos nosotros a la escuela? ¿Sí? Do we go to school? Ok, vamos con la siguiente. Los alumnos tienen libros. Los alumnos tienen libros. The students, ¿no? The students. Ahora, vean, son los estudiantes, es un plural, ¿no? Son ellos. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? El verbo para ellos. El verbo es have, ¿no? The students have. Los estudiantes tienen libros. Libros es books, ¿ok? The students have books. Los estudiantes tienen libros. Ahora vamos a decir, los estudiantes no tienen libros, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi fórmula? El sujeto primero, the students. ¿Qué voy a utilizar? ¿Do o does? Voy a utilizar do porque los estudiantes son ellos, ¿no? Entonces para ellos le corresponde do. The students do, la negación y el verbo en su forma simple. The students do not have books. ¿Ok? Y si quiero preguntar, entonces sigo la fórmula. Primero el do, ¿no? Porque estos son los estudiantes. Do, the students, el sujeto. The students, el verbo en su forma simple. Do the students have books?
¿Tienen los estudiantes libros? Ahora, si quiero poner María tiene libros. A ver, vamos a hacer esta, a ver si le hallan la onda. María tiene libros. ¿Cómo la va a poner en inglés? Mary. Ahora, por el verbo tener, acuérdense que era la excepción. Vamos a poner has, ¿ok? Que es para la tercera persona, porque Mary es ella. Entonces a Mary le corresponde has. Mary has books, ¿no? María tiene libros. Ahora, si quisiera preguntar, sigo la misma fórmula para preguntar, ¿no? Acuérdense, la fórmula para preguntar es sujeto, Mary, perdón, la fórmula para negar. Primero vamos a negar, ¿ok? Para negar, perdón, ¿eh? Mary, después utilizo do o das, en este caso tendría que ser das, ¿no? Porque es tercera persona. Después el not. Y después, ¿qué dice? El verbo en su forma simple. ¿Cuál es el verbo en su forma simple? Have. ¿No? Mary does not have books. María no tiene libros. Ahora, para preguntar, ¿tiene María libros o María tiene libros? Voy a utilizar lo mismo. Empiezo con el does. Does Mary. Y el verbo en su forma simple, que es have. Y el complemento, ¿no? Does Mary have books? Ok, ojo, porque aquí está un poco complicado, ¿no? O un poco confuso, porque en afirmativo utilizamos has. Aguántenme. Bueno, ahí va a aparecer. En afirmativo utilizamos has, pero para negar y para preguntar utilizamos have. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que para negar y preguntar el verbo va en su forma simple, ¿sí? Verbo en su forma simple. Ok, entonces vamos con la siguiente oración. Aquí ya me equivoqué, déjame ponerlo acá. Entonces, ojo aquí, el has para afirmativo y ya después para negar y para preguntar el have, porque el verbo siempre va en su forma simple. Ok, muy bien, vamos a la siguiente oración que dice: Peter hace la tarea. Pedro hace la tarea. Entonces, Peter, el verbo hacer es do, ¿no? El verbo hacer es do. Que es tercera persona. ¿Qué regla seguimos? Agregar es a los verbos que terminan en no. ¿Y esto cómo se pronuncia? Does, ¿ok? Peter does his homework. Miren, no pongo aquí de homework para decir la tarea, como tampoco puse, perdón, aquí. Como en los dientes, tampoco puse los dientes, porque en inglés no se utiliza así, por lo regular se utiliza el pronombre aquí, ¿ok? Peter hace su tarea, él se lava sus dientes, no los dientes. Así es la forma de decir en inglés. Entonces, Peter does his homework. Aquí le voy a poner también sus para que no sea muy confuso. Hace su tarea. Ahora, vamos en el modo negativo, que en negativo seguimos con la regla, el sujeto primero que es Peter, después, pues si es tercera persona tengo que utilizar does, perdón, does, después mi negación, not, escribo súper mal, not, Peter does not, y después el verbo en su forma simple. ¿Cuál es el verbo hacer en su forma simple? Do. ¿Okay? Peter does not do his homework. ¿Ok? Aquí, ojo muchachos, ojo, ¿ok? Porque está el does y está el do, ¿ok? Este does no lo estoy traduciendo. Este does solamente me sirve para negar, ¿ok? Entonces, el do, porque aquí ya no pongo does, porque la fórmula me dice que para negar y preguntar el verbo siempre va en su forma simple, y la forma simple es do, ¿no? Peter does not do his homework. Pedro no hace su tarea. Ahora en pregunta, ¿hace Pedro su tarea o Pedro hace su tarea? Voy a empezar también, does, ¿no? Después mi sujeto, Peter, el verbo en su forma simple, do, y el complemento, ¿sí? His homework.
Muy bien, vamos con la que sigue. Tú eres especial. Entonces aquí ya tenemos el verbo ser o estar. Entonces, ojo, si tenemos el verbo ser y estar, nuestro auxiliar va a ser el verbo ser o estar. Ya no sería el do o el das, ¿no? Entonces va a decir you are special. ¿Ok? You are special. Tú eres especial. Para negar, pues tengo que negar ahora con el verbo to be, que es el verbo ser y estar. En este caso el are, ¿no? Perdón, y sigo la misma, o sea, la formulita siempre va a ser el mismo. Primero el sujeto, después mi auxiliar, en este caso ya no va a ser do, les digo, va a ser el are, después la negación, you are not, y el complemento, special, ¿no? Y para preguntar, perdón, sí, para preguntar voy a empezar primero con mi auxiliar, que en este caso sería are, después el sujeto y el complemento, ¿no? Are you special? ¿Eres especial? Entonces, ojo, acuérdense, para esto, para lo del verbo ser o estar, si no se acuerdan, vean la sesión 5. ¿Ok? Bueno, muchachos, eso es todo. Ya no me quiero tardar mucho. Que tengan buena tarde.